Muy buenas noches, amigos de la vida. De nuevo, un programa más de psicoanálisis, respuesta necesaria. Y en el capítulo número 2 de El complejo de Edipo. Habíamos dejado el caso de un paciente que tenía varios hermanos mayores que había tenido el siguiente sueño. Vuelvo a casa con mi madre después de un paseo y encuentro que una banda de ladrones ha tomado posesión, entre tanto, de nuestra casa. Los ladrones representaban a los hermanos con quienes tenía que compartir nuevamente la madre al regresar ambos del paseo. Bien, esto ha sido en relación a los hermanos y las hermanas mayores que cuando existen encontramos dobles del complejo de Edipo. Lo que se experimenta con los padres es experimentado por segunda vez con el hermano o la hermana mayor. Esto puede tener efecto de alivio, pero puede crear también nuevos conflictos. Siguiendo, los hermanos o hermanas menores a los que habitualmente se siente como competidores pueden ser considerados también como hijos propios, especialmente cuando la diferencia de edad es grande. Y esto puede ya sea estimular el complejo de Edipo. En las niñas, por ejemplo, puede no solo originar la idea de que papá o mamá amará al bebé en lugar de amarme a mí, sino también esta otra. Papá ha dado un bebé a mamá en lugar de dármelo a mí. O bien atenuar los deseos edípicos mediante una realización sustitutiva de los mismos. La contraparte de esto, el complejo de Edipo con un número demasiado reducido de participantes, se produce en niños que se crían junto a un solo progenitor o enteramente sin padres. Cuando uno de los progenitores ha muerto o ha hecho abandono de la familia, el desarrollo ulterior del niño será afectado en forma decisiva según que el niño haya conocido o no a dicho progenitor, según haya o no padrastro o madrastra, según cuándo y en qué circunstancias estos hayan ingresado en la familia y según la conducta y las actitudes del otro progenitor. Incluso los niños que no conocieron al progenitor ausente se dan cuenta de que éste existió alguna vez, que otros niños viven con su padre y a su madre. A causa de ello presentan una tendencia a considerarse como un caso de excepción, con derecho a reclamar ciertas compensaciones. En general puede afirmarse lo siguiente: si es el progenitor del mismo sexo el que ha muerto, ello es sentido como una realización del deseo edípico y crea por lo tanto intensos sentimientos de culpa. Si se trata del progenitor del sexo opuesto, el amor edípico frustrado conduce la mayor parte de las veces a una idealización fantástica de la persona fallecida. Los detalles dependen de cuándo y cómo el niño se ha dado cuenta del deceso. 3. Son, al parecer, las consecuencias especialmente importantes que se originan. Primeramente, aumenta el apego al progenitor que queda con el niño. El carácter de este apego depende del afecto que el progenitor a su vez siente hacia el niño y es habitualmente de carácter ambivalente. Segundo, se produce a menudo una intensa vinculación inconsciente entre las ideas de sexualidad y muerte, unidas ambas por el concepto de, entre comillas, secretos de los adultos. Esto puede engendrar un intenso temor sexual, a causa de la idea de que la satisfacción sexual
puede acarrear la muerte, o incluso una inclinación masoquista con el siguiente contenido: la muerte, que es la reunión con el progenitor fallecido, se convierte en un objetivo sexual. En tercer lugar, una persona de duelo regresa a la etapa oral. Si esto se produce a una edad temprana, tendrá efectos permanentes en la estructura del complejo de Edipo y del carácter. Tanto el amor edípico como todas las relaciones de objeto posteriores se hallan entretejidos con identificaciones. Lo segundo y lo tercero se aplican también con relación a una experiencia temprana de muerte de un hermano o hermanita. Hasta aquí estamos viendo que debemos de ir analizando bien todo este proceso dinámico, bien, del complejo de Edipo, para que podamos entenderlo plenamente y podemos en realidad poderlo conocer en la interpretación que a posteriori vamos a hacer en la personalidad del adulto y en los traumas, y tanto en los neuróticos como en los psicóticos. Ejemplos. Un paciente tenía temor al matrimonio. Su madre había fallecido cuando ella tenía 5 años de edad. La paciente se hizo la fantasía de que esta muerte se debía de algún modo a un parto o a la sexualidad. Como castigo de la gratificación edípica que experimentó a la muerte de la madre, esperaba ahora sufrir el mismo destino en el caso de casarse. Esto tiene semejanza con el caso de un paciente que, siendo niño, reaccionó a la muerte de la madre con ansiedad e hipocondría. Se había identificado con la madre y ahora tenía el temor de que una satisfacción sexual con el padre lo matara, del mismo modo como en su fantasía había muerto la madre. Aquí la condensación del secreto sexual con el secreto de la muerte resulta especialmente clara, ya que ella imprimió su tinte a la angustia de castración, a la que dio la forma de un temor a que las cosas puedan desaparecer. Una paciente cuyo padre falleció siendo ella un bebé mostraba más tarde una tendencia a odiar a todo el mundo. A los hombres porque ninguno de ellos era como el padre, que en virtud de haber muerto fue idealizado. Y a las mujeres porque la madre había tomado al padre para sí, dejando que se muriera antes de que la hija tuviera ninguna oportunidad de disfrutar de él. En el caso del varón, sigamos poniendo atención, paso a paso. En el caso del varón, cuando el padre falta o es débil, esto puede crear una predisposición a la feminidad, porque los niños se identifican preferentemente con el progenitor a quien consideran como la fuente de sus frustraciones más decisivas. Los conflictos entre los padres, el divorcio o la separación pueden tener análogas consecuencias. Si los niños mismos constituyen el motivo de las disputas de los padres, esta circunstancia crea fácilmente una intensificación del complejo de Edipo completo y una fijación al narcisismo que les hace esperar que todo el mundo sentirá hacia ellos el mismo
exagerado interés que demostraron los padres, expectación esta que conduce fatalmente a un desengaño. Los padres de una paciente crónicamente deprimida y con una inhibición general se habían divorciado cuando ella contaba apenas 1 año de edad. Al padre no lo había visto nunca. Su complejo de Edipo terminó por girar alrededor de la siguiente fantasía. A papá no le gustaba vivir con mamá, ella no lo merecía. Yo soy diferente, algún día vendrá para llevarme consigo. El padre no vino. Esta frustración engendró un odio intenso. La depresión de la paciente representaba la vuelta de ese odio contra su propia persona. Su pérdida depresiva de autoestima quería decir: yo tampoco soy digna de ser amada por mi idealizado padre. Una conducta insólita de los padres crea complejos de Edipo insólitos en los hijos. Conducta desusada quiere decir, una vez más, desusada indulgencia, frustraciones desusadas o ambas cosas a la vez. Una crianza desusadamente indulgente, como para echar a perder al niño, da lugar a frustraciones desusadas, ya que los niños que han sido excesivamente mimados no han aprendido a tolerar las frustraciones y experimentan las frustraciones pequeñas como si fueran graves. Las medidas educacionales planeadas son de menor importancia que la conducta desprevenida, natural, diaria de los padres. 2 factores pueden ser señalados como especialmente importantes. En primer lugar, la actitud de la madre hacia el sexo del niño. Algunas madres anhelan un hijo varón y se lo hacen sentir así a las hijas. En segundo lugar, las actitudes de los padres entre sí, porque estas actitudes moldean las ideas de los niños acerca de la sexualidad. De esta manera, la moral familiar influye sobre la forma del complejo de Edipo de los hijos. ¿Hasta qué punto un niño siente que sus impulsos instintivos son lícitos y hasta qué punto malos? Es cosa que depende no solamente, por ejemplo, de si se les prohíbe y en qué forma se le prohíbe la masturbación, sino también, y eso aún más, de la actitud general de los padres hacia el sexo, cosa que manifiestan constantemente a sabiendas o no. En esto se incluye también la reacción de los padres a las actitudes del niño consigo mismo, hacia los otros niños, hacia la masturbación, así como también sus actitudes hacia el destete y hacia la enseñanza de los hábitos higiénicos durante el desarrollo oral y anal del niño. La fijación pregenital confiere al futuro complejo de Edipo un tinte pregenital irrevocable. Merecen mención especial las formas pasivo-receptivas del complejo de Edipo masculino creadas por la conocida sobreprotección materna. Ciertos padres de tipo autoritario bloquean con su conducta toda posibilidad de que el hijo se haga independiente. Otro caso. Un paciente de 40 años de edad con una intensa fijación ambivalente a su tiránico padre, habiendo contraído un resfrío, recibió un telegrama del padre desde una ciudad distante concebido en estos términos: a causa del tiempo dudoso, no salgas hoy de casa. Hay todavía otro factor muy importante que en nuestros días
crea ambientes diferentes para unos u otros niños y que puede influir sobre la forma particular de su complejo de Edipo. 2 puntos. Es la posición social de los padres. La mayoría de los niños equipara inconscientemente socialmente bajo a instintivo inhibido y socialmente alto a sublimado inhibido. Cuando una persona que pertenece a una familia de posición desahogada se siente especialmente atraída por las personas de un nivel social inferior, el análisis revela a menudo no solo un anhelo de reaseguramiento contra la humillación, entre paréntesis, castración, a través del coito con personas igualmente humilladas, entre paréntesis, castradas, sino también un anhelo de sensualidad prohibida. Esto puede ser racionalizado como un impulso de ayudar a mejorar situaciones sociales. Hasta ahora nos vamos dando cuenta que cada línea merece un tema. Bien, cada línea merece un tema. Muchos niños en sus sueños diurnos edípicos se entregan a la idea fantástica de no ser en realidad hijos de sus padres. Fantasean por ser una especie de niños expósitos, provenientes en realidad de una familia de muy diferente categoría social. Esta puede ser tanto una familia elevada y particularmente privilegiada como una familia muy pobre y humilde. Las fantasías de esta índole, denominada por Freud, entre comillas, novela de familia, pueden servir a diferentes propósitos. Orgullo narcisista, terquedad, venganza contra los padres y esperanza de gratificaciones futuras. Pero las fantasías inconscientes acerca de diferencias sociales no nos dicen mucho sobre la forma en que las situaciones reales derivadas de las diferencias sociales influyen sobre el complejo de Edipo. Su influencia en realidad es constante, ya que tanto las experiencias sexuales como las frustraciones sexuales varían de acuerdo con las normas sociales. Freud demostró esto en detalle, y no hará falta sino recordar, por ejemplo, las experiencias sexuales agresivas y frustradoras de los niños de los barrios más bajos para darse cuenta de ello. Las experiencias relacionadas con la posición social del padre van estructurando, por cierto, el amor, el odio, la veneración o el desprecio, la admiración o la compasión que el niño sentirá hacia él. La impresión que prevalece en el ánimo, sin embargo, es de que el factor objetivamente importante de la posición social de la familia se refleja en la forma del complejo de Edipo del niño menos de lo que podría esperarse. Esto radica en el hecho de que son los mismos principios morales, o incluso dicho, las mismas incertidumbres, los que operan en los diferentes estratos de una misma sociedad. Se ha sugerido la idea de investigar las ventajas y desventajas de la educación familiar a la que se deben los complejos de Edipo mediante la comparación de los niños comunes, los que se han educado en el seno de sus familias, con aquellos que se han criado fuera de todo círculo familiar, por ejemplo, dentro de instituciones diferentes. Pero aún los niños que se encuentran en instituciones no están libres de la influencia del concepto de familia. Tarde o temprano se enteran de la existencia de la institución de la familia, de que otros niños tienen padre y madre.
y que su posición en este sentido es de desventaja. De manera que también estos niños tienen su complejo de Edipo. No solo crean vínculos instintivos de amor, odio, celos, etc., hacia sus educadores, sino que además elaboran fantasías acerca de la madre y el padre, análogas a las ideas propias de los niños educados en la familia, con la sola diferencia de su índole fantástica. Su complejo de Edipo se caracteriza por la manera como divergen la fantasía y la realidad. Lo que se ha dicho de los niños que no conocieron a uno de sus progenitores es cierto también con respecto a los niños de instituciones, y esto último en dos sentidos. Si en vez de ser criados en un determinado lugar han estado sujetos a cambios frecuentes de ambiente, esto no solo se refleja en forma de perturbaciones típicas de las formaciones del carácter, sino que no logran jamás una oportunidad de crear relaciones duraderas de objeto, y su complejo de Edipo queda reducido a pura fantasía. Hay en toda clase de comunidades permanentes personas adultas que hacen las veces de sustitutos de los padres, pero el hecho de que no sean los padres verdaderos se reflejará en la forma especial del complejo de Edipo. La forma particular del complejo de Edipo de cada individuo está conformada por la experiencia. Pero, ¿qué diremos del complejo de Edipo mismo? ¿Es este un hecho biológico inherente a la especie humana o un producto, amigos míos, de la institución social de la familia, sujeto a los mismos cambios a que está expuesta esta misma institución, digamos la familia? Hay que aclarar en primer lugar que la diferencia entre lo biológicamente determinado y lo socialmente determinado es relativa. Ya hemos destacado la opinión de Freud en el sentido de que los instintos no representan patrones invariables de conducta. Vayamos atrás con lo que estudiamos de los instintos. Constituyen más bien remanentes de influencias ambientales más antiguas. No es un complejo de Edipo innato y místico el que ha creado la familia como un lugar en que el mismo pueda ser satisfecho, sino que es la familia la que ha creado el complejo de Edipo. En segundo lugar, la respuesta depende de la definición del complejo de Edipo. La criatura humana, amigos míos, en sus comienzos, se halla biológicamente más indefensa que las criaturas de las otras especies de mamíferos. Necesita cuidados y amor. Por esta razón, su reclamo de amor de parte de los adultos que lo protegen y nutren será constante y constantemente incubará sentimientos de odio y de celos hacia las personas que le quitan ese amor. Si llamamos a esto complejo de Edipo, el complejo de Edipo tiene un fundamento biológico. Vale la pena repetir este párrafo por la importancia que tiene. Dice: la criatura humana en sus comienzos se halla biológicamente más indefensa que las criaturas de las otras especies de mamíferos. Necesita cuidados y amor. Y ahora algo que quiero recalcar. Por esta razón, su reclamo de amor de parte de los adultos que lo protegen y los nutren, bien, será constante y constantemente incubará sentimientos de odio y de celos hacia las personas que le quitan ese amor.
Si llamamos a esto complejo de Edipo, el complejo de Edipo tiene su fundamento biológico. Amigos de la vida, ¿qué nos pasa constantemente en la vida? Bien, no nos olvidemos que hemos pasado por este trauma de esa necesidad básica, inmediata, de la nutrición y el amor. Y esa reacción que vamos a tener ante eso también. No nos extrañemos que en nuestra vida adulta tengamos tantos problemas en las relaciones humanas. Pero Freud usa el término en un sentido más estricto. Significa una combinación de amor genital hacia el progenitor del sexo opuesto y celos y deseos de muerte hacia el progenitor del mismo sexo. Una combinación altamente integrada con actitudes emocionales que representa la culminación del largo proceso de la sexualidad infantil. En este sentido, el complejo de Edipo es indudablemente un producto de la influencia familiar. Si la institución de la familia llegara a cambiar, necesariamente cambiaría también el modelo del complejo de Edipo. Se ha demostrado respecto de sociedades con estructuras familiares diferentes de la nuestra que tienen en efecto complejos de Edipo diferentes. Parecen haber fracasado los esfuerzos que se han hecho para explicar las diferentes constelaciones familiares como represiones del complejo de Edipo. El problema del origen del complejo de Edipo se convierte de este modo en el problema de los orígenes de la familia. Capítulo interesante y aún no resuelto, que cae más allá del alcance de una teoría de las neurosis. Freud postuló una hipótesis sobre el origen filogenético del complejo de Edipo en cierto periodo prehistórico en que la humanidad se hallaba organizada en forma de hordas regidas por un jefe que un día fue muerto y comido por sus hijos, incorporación esta que habría hecho surgir el primer remordimiento y la primera inhibición. No nos alarmemos, nos hemos pasado la vida en guerras. Ahí está la historia. Repito, Freud postuló una hipótesis sobre el origen filogenético del complejo de Edipo en cierto periodo prehistórico en que la humanidad se hallaba organizada en forma de hordas regidas por un jefe que un día fue muerto y comido por sus hijos, incorporación esta que habría hecho surgir el primer remordimiento y la primera inhibición. No es este el lugar para ocuparnos de la fascinante hipótesis de Totem y Tabú. Hay un hecho que esta hipótesis no altera, y es que los conflictos sexuales de los niños serían diferentes si estos no convivieran con sus padres y un pequeño grupo de hermanos y hermanas expuestos a los típicos conflictos familiares de excitación sexual y frustración. Diferentes ambientes producen reacciones diferentes. En el periodo culminante de su complejo de Edipo, todo niño debe experimentar forzosamente desengaños y heridas narcisísticas. Lo que contemplamos a posteriori, donde a unos les duele demasiado y otros son capaces de superarlas. El competidor es un adulto que por ello goza de ciertas ventajas y privilegios. Estas heridas narcisísticas provocan reacciones de diferente índole en los diferentes casos según sea la constitución de los niños, la forma concreta en que son experimentadas dichas heridas y todas las experiencias anteriores. Todo niño anhela ser adulto y acostumbra representar
el papel del adulto. Pero el hecho de ser niño implica también ciertas ventajas. Todas las veces que un niño se siente atemorizado de sus propias emociones, todas las veces que el niño se siente atemorizado de sus propias emociones y de la implacabilidad de los impulsos eróticos y agresivos, puede hallar refugio en el carácter particular de esa situación y en un anhelo receptivo de ayuda exterior. El niño dice, todo esto no es muy serio porque todavía soy un niño. Tanto el anhelo de ser adulto, cuando a él se oponen sentimientos de culpa, como el sentimiento de hallarse protegido mientras se sigue siendo niño, son causas de fijaciones y de que muchos neuróticos posteriormente se comporten y sientan como si aún fueran niños que están todavía en la etapa fálica. Un paciente que era un médico de éxito, con muchos años de profesión, descubrió en el curso de su psicoanálisis, de su análisis personal, que cada vez que un farmacéutico ejecutaba una receta que él había prescrito, tenía este sentimiento de asombro. El farmacéutico, que es un hombre grande, está haciendo realmente este trabajo nada más que porque yo, que soy un niño, he escrito una receta. Hasta hoy terminamos la parte capítulo 2 del complejo de Edipo. Continuamos. Yo entiendo que es mucho material, que es necesario que ustedes vayan procesando esto de una manera lenta, que lo vean como material de estudio, que no lo vean simplemente como un material para polemizar o para incorporar, sino sencillamente como lo que es el complejo de Edipo, la etapa por la que pasamos todos y donde Freud y muchísimos autores tienen sus tesis y sus hipótesis sobre el desarrollo de la sexualidad infantil. Amigos de la vida, seguiremos. No es fácil nuestra tarea. Yo quisiera traerles cosas más entretenidas y muchos libritos de autoayuda con 10 cosas como para saltar bien, 10 para estar contento, 10 para salir de la depresión y 10 para reír. Pero estamos en una tarea que es verdaderamente hermosa porque tiene que ver con el acercamiento a la verdad humana, ese padecimiento que ha tenido el ser humano de desconocerse a sí mismo a través de tantos años. Estamos ahí con los cohetes a punto de salir para el espacio, ya queremos mudarnos, ya queremos vivir en otro planeta y sin embargo nos vamos para los otros planetas con todos estos conflictos, desconociendo dónde está nuestra verdadera verdad. Por eso heme aquí, haciendo el esfuerzo con ustedes de ir paso a paso, disciplinadamente apurados en estos cursos de psicología psicoanalítica, como un ejemplo, aquel señor llamado Sigmund Freud, que estuvo con sus pacientes días, tardes y noches, tratando de averiguar por qué esas personas estaban condenadas al sufrimiento. No esté usted condenado al sufrimiento. Aquí siempre hay quienes le van a dar la mano, quienes lo van a comprender en el peor momento de sus angustias, donde más desconsolado usted se pueda sentir, donde menos explicación pueda usted tener para lo que le está sucediendo. Amigos de la vida, los quiero. Seguimos adelante con psicoanálisis, respuestas necesarias. Amigos de la vida, hasta la próxima.